Bien, yo voy a presentar qué hemos hecho o qué estrategias digitales nos han ayudado durante la pandemia a seguir funcionando con la universidad. Un momentito que voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla. Vale, esto está aquí. Compartir. Bien, espero que se vea la pantalla ya. Voy un momento a comprobar que se está viendo. Sí, Bien, todo bien. perfecto, muchas gracias. Bien, pues cuando Rocael me pidió que contara algunas estrategias de la UPV que es como llamamos en nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, para afrontar la pandemia, pues yo la verdad es que cuando empecé a pensar me di cuenta de que no tenía que contar las estrategias. A ver, que no me deja cambiar un momento. Ahora sí, eso es. Perdón, que no podía contar las estrategias simplemente directamente. De repente con la pandemia se nos ha ocurrido hacer esto, sino que realmente nuestra reacción ante la pandemia viene condicionada por todo lo que habíamos hecho los años anteriores. Desde el año 2007, que empezamos pues, con el campus virtual que se llama Polyformat, que es una versión de Sakai, con un programa que ahora mismo contaré que se llama Docencia en Red, con la grabación de vídeos con un formato que se llama Polimedia. Nosotros hemos ido incorporando muchas tecnologías a la Universidad Politécnica de Valencia. Y esto nos sirvió cuando llegó la pandemia para poder hacer una transición rápida y bastante poco dolorosa, por llamarla de alguna manera. Bien, la primera estrategia que yo recomendaría a todas las universidades, no por la pandemia, sino en general, es la formación del cuerpo docente en las tecnologías de la información. Como decía, nosotros en 2007, ya en el plan estratégico de la universidad de 2007 a 2014, se incluyó una línea que se llama Docencia en Red, que ha seguido continuando en los siguientes planes estratégicos, para desarrollar una oferta formativa con metodología específica TIC y para formar a los profesores en que crearan estos contenidos. Bien, esto se traduce en el plan Docencia en Red, que todos los años en la universidad hay una convocatoria de propuestas para que los profesores presenten qué objetos digitales o módulos de aprendizaje, ahora concretaré exactamente qué es lo que se incentiva, quieren preparar. Los profesores lo preparan. Nosotros tenemos unos estudios de producción que también comentaré ahora para que sea muy sencillo para ellos el grabar los vídeos si lo que quieren hacer es vídeos. Hay un control de calidad que es una revisión por pares de que pues, los materiales tienen el formato adecuado, la duración, se oyen bien, etcétera. Y una vez aprobados se publican en un repositorio de contenido abierto que se llama RIUNET, que es el repositorio de contenido abierto donde están las tesis doctorales, la producción científica de la universidad. Realmente, ¿qué es lo que se incentiva en este programa? Pues se incentiva objetos de aprendizaje en diversos formatos. Grabaciones polimedia, que es un estudio que tenemos nosotros, que es parecido a un estudio de croma, pero más sencillo de utilizar. Grabaciones screencast que hacen los profesores en sus ordenadores y que eso es lo que han hecho ahora en la pandemia. Vídeos educacionales con soporte del Gabinete de Medios Audiovisuales de la Universidad. Laboratorios virtuales o artículos educacionales. También se incentiva el agrupar estos materiales en módulos de aprendizaje y antes asignaturas OCW, que es Open Courseware, y ahora mismo, pues como tenemos MOOCs, pues el producir MOOCs o grabar las clases presenciales, cosas que ahora comentaré. Todo esto lleva un ciclo donde los profesores ceden los derechos con unas condiciones, se hace la evaluación y se acaba publicando esto. Los incentivos económicos empezaron siendo más y ahora son bastante menos. Digamos que son testimoniales, son para reconocer al profesor su esfuerzo. No pretenden ser el único incentivo para que el profesor haga los materiales, sino que son, pues como se puede ver, del orden de 20 a 30 euros por objeto de aprendizaje hasta 250 euros por MOOC y hay un máximo de 400 euros por profesor. Y además se hacen unas menciones de calidad adicionales y se da algo de incentivo para aquellos materiales premiados o más usados. También nosotros tenemos como profesores
unos índices de actividad académica y el generar estos materiales, igual que generar artículos docentes o generar artículos de investigación, bueno, los de investigación son para el índice de actividad investigadora, pues igual que el generar artículos docentes nos da puntos, con lo cual se ha incentivado. Al principio había más dinero para hacer esto, como se puede ver aquí, empezamos por dedicar 150.000 euros al año y ahora estamos dedicando 35.000. ¿Esto qué ha hecho? Que de los 2.400 profesores, más de 600, o sea, más de un cuarto, hayan entrado en contacto, hayan hecho la formación y estén acostumbrados a producir material digital. Y además que hayan producido casi 10.000 objetos. Además, nuestro Instituto de Ciencias de la Educación está continuamente haciendo cursos, algunos online, algunos presenciales, para reciclar a los profesores. De hecho, tiene hasta un título de experto en formación universitaria online para que los profesores aceptan, no sé si son 30, es un título online, que acepta del orden de 30 a 40 profesores al año y va formando a los profesores en la formación online. Bien, después de formar a los profesores, lo siguiente es que lo que tuvimos que hacer, esto no nos quedó otra, fue potenciar las herramientas que ya teníamos, porque como todos tuvimos que reaccionar en una semana. Y esas herramientas que ya teníamos son el campus virtual, que se llama Polyformat, que está basado en Sakai, que es parecido a Moodle, pero es, digamos, una solución que adoptaron menos universidades que Moodle, pero se parece mucho, esto será igual en todos los lados. Y nosotros teníamos Office 365 para toda la comunidad universitaria, pero lo teníamos un poco como abandonado. Lo habíamos puesto en 2018, todo el mundo tenía acceso a disco duro en la nube, OneDrive, que teníamos un tera, básicamente es lo único que se usaba. Y de la noche a la mañana nos vimos con que teníamos que dar una solución al seguir las clases online y decidimos hacerlo con el Office 365. Y lo que hicimos fue integrarlo, como todo lo que hacemos, nuestra base es el campus virtual, Polyformat, e integramos en todas las asignaturas, aquí se puede ver un enlace a el Teams de Office 365, que ha sido la herramienta de clases remotas que hemos estado utilizando durante toda la pandemia. Bien, el Teams, lo que se hizo fue crear automáticamente sitios para cada asignatura y para cada grupo dentro de la asignatura, de forma que el profesor pudiera convocar, como se puede ver aquí, que tengo yo convocada todos los miércoles porque lo seguimos usando, una conferencia en Teams y a través del campus virtual se entra en Teams de forma muy sencilla. Bien, además, ¿qué hicimos? Pues pusimos en marcha en 2018 una herramienta de virtualización de escritorios que se llama Polylabs. Polylabs lo que hace es permitir a cada escuela crear un escritorio virtual con las aplicaciones que considera que tienen que utilizar los alumnos. Por ejemplo, esto hasta la pandemia se utilizaba principalmente para aulas informáticas, para no tener que estar instalando cada vez el software. También tenemos aquí, en donde pone ofimática, tenemos la posibilidad de utilizar aplicaciones de forma remota, aplicaciones para las cuales la universidad tiene licencias específicas para la docencia y que los miembros de la comunidad universitaria identificados puedan utilizarla. Bueno, pues muy bien, esta herramienta que la teníamos principalmente de cara adentro, la pasamos a utilizar de cara afuera. Por ejemplo, este es el escritorio virtual de la escuela en la que yo doy clase. Aquí se ve que te recomienda que guardes en la unidad en la nube, porque cuando se cierra la sesión virtual, pues se pierden los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, escritorios virtuales que se desarrollaron para los distintos administrativos de los departamentos, de los servicios centrales, para poder seguir trabajando desde casa sin tenerse que instalar nada en casa. Bien, otra herramienta que ya teníamos instalada y que comentaré un poco más adelante con más extensión, se llama Videoapuntes. Videoapuntes es un sistema de grabación automática de clases. Hay una cámara situada en la clase, el profesor programa, ya sea de manera individual, ya sea periódicamente, que se grabe la clase de tal hora a tal hora y no tiene que hacer nada. Llega allí, da su clase y luego en el campus virtual puede elegir si se la presenta a los alumnos o no. ¿Vale? Pues nosotros teníamos esta herramienta integrada también, como se puede ver aquí, en el campus virtual, de acuerdo, de forma que los profesores pueden programar las grabaciones y los alumnos pueden acceder a las grabaciones de las clases. Le llamamos videoapuntes porque pretende ser una forma de que los alumnos tengan unos apuntes de lo que se ha dicho en clase por si no pueden ir un día o por si tienen que repasar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, de una asignatura de física, las distintas grabaciones, como se puede ver es la pizarra del profesor. Ahora veremos más adelante que Videoapuntes permite grabar las dos cosas, permite grabar a la vez la pantalla del ordenador del profesor y la pizarra y se permite que el alumno vea las dos cosas a la vez y elija cuál de los dos vídeos tiene que ver o quiere ver. Bien, con la pandemia vimos que Videoapuntes se basa en una herramienta que se llama Opencast Matterhorn, que es una herramienta open source, abierta, que es la que permite grabar en las clases, ingestarlo en un servidor central y luego verlo a través de Internet.
Bien, pues vimos que tienen una herramienta para poder grabar screencast, para poder grabarte tú en tu casa el vídeo sin estar en clase. Y entonces lo que hicimos fue integrarla dentro del sistema para que un profesor pudiera grabar desde su casa con su ordenador las clases y subirlas al sistema. Este sistema, que lo podéis ver en cualquiera de vosotros, si accede a esta dirección, a esta URL, studio.opencast.org, permite hacer un screencast en tu ordenador y luego descargártelo. Es en formato WebM, con lo cual para algunas plataformas puede no ser compatible, pero se puede subir a YouTube, se puede subir a distintas plataformas. Simplemente es entrar en esta web, decidir qué se quiere grabar, si la pantalla o la pantalla y la cámara, y él te graba un screencast. Y aunque no es de la universidad, pues no me podía quedar sin recomendar para aquellos que quieran grabar screencast en su casa este micrófono de Givazla, que después de mucho investigar encontramos este micrófono que se conecta por USB a cualquier portátil y da una calidad de audio espectacular por muy poco dinero. Para cualquiera que quiera grabar en su casa, recomiendo este micrófono. Bien, otra herramienta que tenemos, desarrollada por nosotros, se llama Media. Media.upv.es es un repositorio de vídeos parecido a YouTube, donde los profesores pueden subir directamente los vídeos o desde los servicios centrales, también desde los estudios que tenemos, subimos los vídeos aquí. Bien, normalmente los formatos con los que trabajamos es esto que he comentado antes, que se llama Polimedia, que ahora extenderé un poco, que es unos estudios de muy bajo coste y de configuración muy sencilla, donde los profesores pueden venir a grabar sin tener que hacer ellos nada, vienen con su PowerPoint, con su ordenador que manejan de forma remota para enseñar un software y tenemos alumnos asistentes que les graban y salen con un vídeo de alta calidad en este formato. También tenemos en el Instituto de Ciencias de la Educación un estudio de croma tradicional, pero claro, tiene mucha menos capacidad de grabación porque pues tiene su técnico y tal. Aquí en Polimedia nosotros tenemos 3 estudios en un campus, uno en otro y otro en otro, que están atendidos por asistentes y la capacidad de grabación es mucho más, o screencasts grabados por los propios profesores, que hasta que llegó la pandemia eran menos utilizados que los Polimedia, pero con la pandemia se dispararon. ¿Qué es Polimedia? Bueno, pues aquí os enseño un poco el tema de poner un profesor al lado de un vídeo, que no es nada que hayamos inventado nosotros. Lo que hemos hecho nosotros es hacerlo muy, muy sencillito. Capturamos el profesor por un lado y el vídeo por otro y con unos focos muy baratos, con un fondo blanco que no necesita apenas ajuste y con un técnico no especializado, pues grabamos un vídeo de alta calidad docente sin necesidad después de editarlo ni de nada. Se puede incorporar una cámara cenital, se puede incorporar una pizarra, se puede incorporar una tablet y con esto hemos grabado pues del orden de 20.000 objetos, más de 1.900 profesores, porque son nuestros profesores y otros profesores. Digamos que lo que he comentado antes de los objetos de aprendizaje, parte de los Polimedia son objetos de aprendizaje y luego los profesores, sin pasar por el programa, cuando ya se han acostumbrado a utilizarlo, pues van y graban sus propios vídeos sin ningún problema. Los reservan por intranet, vienen a los estudios. Ahora en la pandemia no ha podido ser, lo estamos a punto de volverlos a arrancar y con eso pueden grabar sus vídeos y luego se llevan el MP4 o lo pueden descargar de Media, que lo subimos nosotros. De hecho, es una tecnología que hemos transferido a diversas universidades que han preferido, en vez de investigarlo por su cuenta, que hacer un convenio y que les ayudáramos. Bien, para que veáis el incremento de uso de estas herramientas de la pandemia, he recopilado unas cuantas transparencias. Esto, por ejemplo, es lo que venía la gente a la universidad, se ve en los accesos wifi y de repente cómo desaparecieron y cómo esto se transformó en conexiones a las VPNs, a las redes privadas virtuales a las que se tiene que conectar para según qué servicios no se pueden acceder si no estás conectado a VPN. Esto fue una de las cosas que tuvimos que, desde el servicio de informática, pues ponernos las pilas porque de repente los servidores de VPN que estaban dimensionados para un tamaño, pues se dispararon. Aquí podéis ver las sesiones del campus virtual de Poliforma. Fijaos, en cuanto empezó el confinamiento, las sesiones se dispararon de 25.000 a más de 50.000 y así se mantuvieron. En cuanto a Teams, como os he comentado antes, como veis, prácticamente no se usaba hasta que llegó el confinamiento y pasamos de tener el 24 de febrero 1.400 sesiones a tener 17.000 el 7 de abril, que la mayoría, como podéis ver aquí, son de Teams, 16.000, porque todas las clases se empezaron a dar a través de Teams de forma síncrona. Los Polilabs, aquí veis lo que pasó desde octubre de 2019 a lo que pasó durante el confinamiento y lo que está volviendo a pasar en septiembre. Y lo curioso de esto es que si vemos los accesos, antes de la pandemia todos los accesos eran
a través de prácticamente, bueno, todos no, pero la mayoría de los accesos eran desde dentro de la universidad, y después de la pandemia todos los accesos son externos. O sea, hubo departamentos que hicieron exámenes como si estuvieran en su aula informática a través de Polylabs, y luego los alumnos tenían acceso para manejar las herramientas a las que no podían acceder con sus aulas informáticas. Una serie de recopilaciones de cómo incrementaron, por ejemplo, los accesos a los videoapuntes, esos que os he dicho que se grababan de clase, pasaron de 500 a 800. Los vídeos vistos en media pasaron de menos de 10.000 a casi 15.000. Aquí podéis ver, por ejemplo, del 24 de febrero a ver que me voy a quitar la pantalla para verme, al 24 de marzo, cómo casi se duplicaron las visualizaciones. Luego tenemos otra cosa curiosa, no solamente las visualizaciones se dispararon la cantidad de vídeos que los profesores subían a media para poder seguir sus clases. De hecho, fijaos que desde el 10 de marzo hasta ahora se subieron 14.000 vídeos, cuando hasta el 10 de marzo había 60.000 vídeos en el sistema. Y si vamos para atrás, podréis ver que prácticamente todos los vídeos que se subieron son lo que aquí pone Politube, que son screencasts, son vídeos grabados por los profesores. Polimedia, o sea, vídeos de nuestros estudios, hay poquísimos, cuando antes había muchos vídeos de nuestros estudios. Por lo cual, los profesores se dedicaron, aparte de hacer el Teams, a grabar vídeos y a subirlos a nuestro sistema. Otra cosa que hicimos fue incrementar el soporte en la centralización de información. Creamos una web que se llama virtual.blogs.v.es, donde se centralizó toda la información que se iba generando por los vicerrectorados, por los departamentos de soporte. Se crearon un montón de infografías como esta, donde se daba las mismas instrucciones que había en la orden del vicerrectorado sobre cómo pasar a la docencia virtual, pues se creó una infografía para contarlas. Y luego hay una wiki donde se iba subiendo muchísimo del contenido en vídeo grabado por los propios técnicos de la universidad con instrucciones. También había, voy a volver para atrás un momento, hay también un apartado de mejores prácticas donde se recogen todas las contribuciones que profesores, técnicos, cualquiera que quisiera contribuir a algo que había hecho. Por ejemplo, yo fuera de mi trabajo, pues grabé un vídeo sobre cómo utilizar, por ejemplo, el micro este que os he enseñado, y dije, oye, este micro está muy bien, y lo subieron allí. Igual que yo, pues hubo otros profesores que hicieron un curso sobre cómo utilizar la herramienta de exámenes. Aparte de lo generado por la institución, se recogieron las mejores prácticas de los distintos miembros de la comunidad universitaria. Bien, una cosa interesante a comentar es cómo trabajamos con el tema de la brecha digital, porque nosotros, nuestro sistema de atención al usuario estaba dimensionado para trabajar online y offline, y cuando nos fuimos todos offline lo que hicimos fue pasar parte de esos recursos a que en vez de atender presencialmente atendían por teléfono o por correo electrónico o por web. Pero aparecieron nuevos problemas que no estábamos acostumbrados a tratar, que era la gente que tenía problemas para acceder digitalmente, que siempre los que iban a clase y ya está, pues o que no tenían acceso a internet, o que no les funcionaba, o que no podían acceder al campus. Entonces, aparte del sistema tradicional, aparte del sistema de soporte que siguió funcionando, se creó una infraestructura de 40 alumnos voluntarios y colaboración entre el área de sistemas, el vicerrectorado de cooperación y la delegación de alumnos. Se atendieron a aquellos alumnos que decían que no podían acceder, que no era un problema normal, que no tenían internet. Entonces, se atendieron 613 peticiones de alumnos, de las cuales pudimos solucionar 293, 200 de ellas, curiosamente, con este formulario que vemos aquí, que preparó el área de sistemas, se pudieron solucionar porque no es que no tuvieran internet o no tuvieran portátil, sino que no lo tenían bien configurado o tenían algún problema en casa y les ayudaron a solucionarlo. Y el resto, pues las 90, se solucionaron enviando tarjetas pagadas por la universidad SIM para que con su móvil pudieran hacer un nodo wifi y poder acceder con sus portátiles, o incluso a algunos alumnos se les prestaron ordenadores del servicio de préstamo de la biblioteca. La biblioteca tiene un servicio de préstamo de portátiles para alumnos que no tienen pues muchos medios, y lo que se hizo fue pues, organizar durante la pandemia, durante el confinamiento, un mecanismo para poder prestarles esos ordenadores. Bien, otra cosa que hicimos es adaptar la docencia inversa. Nosotros tenemos un plan de docencia inversa desde 2014 que tiene unas 320 asignaturas y unos 200 y pico profesores haciendo docencia inversa. Esa gente que estaba haciendo docencia inversa tuvo muy fácil el adaptarse al confinamiento. ¿Por qué? Pues porque lo que ya tenían, como por ejemplo, yo doy clase en docencia inversa,
y os puedo pasar aquí que el material que ya tenía, simplemente les dije, bueno, pues lo que venís a trabajar en clase, vais a seguir trabajando en equipos con el Teams y yo voy a estar todo el rato con el canal abierto en la hora de clase y cuando tengáis alguna duda me la preguntáis. Y yo, por ejemplo, hay otros profesores que lo han hecho de otra manera, resolvía las dudas a micro abierto, lo cual ayudaba a los otros alumnos. Y la verdad es que mis alumnos no hubo diferencia entre años anteriores, docencia inversa con la parte presencial o docencia inversa con la parte, digamos, online. De hecho, las encuestas del alumnado pues me han salido incluso hasta mejor. Bien, otra cosa que hicimos es, ya que teníamos cursos MOOC, los hemos utilizado como complemento. Bien, los cursos MOOC, voy a hacer un poco de publicidad de la universidad, pues porque estamos muy orgullosos de la iniciativa MOOC y además es lo que llevo yo. Tenemos cursos en la plataforma global edX.org y una plataforma propia que se llama UPVX, tenemos 88 cursos y tenemos pues casi 3 millones de inscripciones en estos cursos. Y estos cursos, igual que todos los demás, se dispararon durante la pandemia. La inscripción fue brutalmente mayor. Nuestros cursos están bien considerados en Class Central, aparte de que tenemos muchos, con lo cual por número de cursos estamos entre las 20 universidades que más cursos tienen del mundo y también Class Central, que es un blog, que es el blog, digamos, de referencia en el mundo MOOC a nivel mundial, hace todos los años una recopilación de los mejores MOOC por los comentarios que hay en su blog sobre los cursos y nosotros en los dos que le acaban de sacar, en los 200 mejores MOOC de todos los tiempos, según ellos, tenemos 6 cursos. Bien, esta herramienta ya la estábamos utilizando antes de la pandemia para cursos de nivelación, para alumnos que venían de bachillerato flojos y también para dar créditos optativos. Los alumnos tienen muy pocos créditos al año que pueden elegir distintas actividades y les dábamos la posibilidad de hacer MOOCs para obtener esos créditos. Pero edX sacó una iniciativa que duró de marzo a junio en el cual las instituciones que quisimos adherirnos nos daban la posibilidad de dar códigos para obtener certificados gratuitos de cualquiera de las universidades que se habían adherido. Y nos adherimos 50 universidades, con lo cual nosotros aprovechamos esta iniciativa, creamos una web que la podéis ver aquí, para repartir códigos a nuestra comunidad universitaria y repartimos 25.000 códigos. ¿Vale? Estos códigos los utilizó gente que estaba, por ejemplo, de Erasmus y no tenía nada que hacer para complementar, o este chico que incluso nos contó la historia, se la pasamos a edX y la publicaron en el blog de edX, que le ayudó para complementar su formación, pero también los utilizamos para, por ejemplo, las prácticas en empresas que se habían quedado a medias y que no podían completarse porque estábamos confinados, les dimos a las escuelas, eligieron una serie de MOOCs de esa lista de los MOOCs de las 50 universidades para que los alumnos pudieran hacer esos MOOCs y convalidarlo por las prácticas. Y el área de formación del personal de administración y servicios también le ofreció al personal la posibilidad de hacer MOOCs para incluirlos en su currículum. Bien, por último quiero comentar algo relativo a la pandemia, pero que no se refiere a lo que ha pasado anteriormente, sino a lo que va a pasar. Nosotros ahora nos enfrentamos a que hemos abierto la docencia presencial, pero no es presencial del todo, porque la capacidad de las aulas está reducida. Tenemos la capacidad reducida a un 40 o un 50%. Entonces hay sitios donde no nos caben los alumnos o hay alumnos que no pueden venir porque están confinados. Bien, pues para eso lo que hemos hecho, esto de videoapuntes que os he contado antes por encima, que consiste en instalar una cámara antes era de definición de HD y ahora es de 4K, una cámara que en principio utilizamos webcams porque eran más baratas y les pusimos una lente porque las webcams son miopes, esto es una anécdota, también unos micros de ambiente y unos codificadores que utilizando este sistema de videoapuntes son capaces de codificar el audio y el vídeo y guardarlo. Y con un visor que es capaz de reproducir, como os he dicho antes, la pantalla del ordenador y el profesor, los alumnos lo pueden ver bien. Pues como os decía, teníamos 64 aulas cuando empezábamos antes de la pandemia que grababan unas 4.000 horas al semestre y estamos acabando de instalar 140 aulas más ahora mismo y tenemos ya programadas, tenemos los concursos públicos sacados, bueno, sacados no, firmados, que van a salir ahora, para antes de que acabe el semestre grabar, instalar todas nuestras aulas, que son 300 aulas más. Aquí podéis ver que básicamente se captura la pantalla del ordenador del profesor que va también al proyector, se captura la cámara que ahora mismo está instalándose de 4K y todo eso se manda a un agente de captura que lo manda por la red
a un servidor central donde luego se procesa y sale lo que os he enseñado antes. Le aparece a los profesores aquí, esta es la pantalla que por intranet pueden reservar en qué aula quieren que se grabe, cuándo y si quieren que se vea inmediatamente o que tener 2 días para decidir si se ve o no y qué derechos tiene, ¿vale? Y luego pueden editar este vídeo y sacar trocitos para poder, eso hasta antes de la pandemia se hacía, pero había muy pocos profesores que lo hacían, para poder sacar trocitos y utilizarlo en sus clases, y ahora con la pandemia hemos empezado a utilizarlo más. Aquí podéis ver, por ejemplo, una asignatura de física de primero de Teleco, donde hemos cortado este primer cuatrimestre todos los vídeos del año pasado y los hemos mezclado con una preguntita en plan tipo MOOC y los hemos puesto en el campus virtual. Bien, con esto creo que me quedan 10 segundos, con lo cual he acabado. No tengo las conclusiones que podría decir es que el tener el cuerpo de profesores formado nos ha ayudado muchísimo y el haber ido probando cosas cuando ha llegado el momento también nos ha ayudado mucho y mucho más no puedo concluir porque ha sido más que nada exponer lo que tenemos.